Hola a todos. Bienvenidos al canal. Hoy vamos a sumergirnos en una aventura en español para ayudarte a mejorar tu comprensión auditiva, tu pronunciación y ampliar tu vocabulario. Ya seas principiante o intermedio, este vídeo es para ti. Vas a descubrir una historia divertida y realista que te permitirá practicar tus habilidades en español mientras te diviertes. También utilizaremos una técnica llamada shadowing. Shadowing es simplemente repetir lo que escuchas como un eco. Esto ayuda a entender mejor los sonidos, el ritmo y la entonación del español. ¿Listo para intentarlo? En este vídeo, seguiremos a un personaje en una situación cotidiana. Escucharás diálogos, sentirás sus emociones y aprenderás expresiones útiles. Después de la historia, te guiaré a través de un ejercicio para practicar las frases clave y te daré ejemplos concretos para usarlas en tu propia vida. Así que relájate, concéntrate y déjate llevar por la historia. Verás, es fácil y divertido. Prepárate para hablar español ahora mismo. Historia. Había una vez un joven llamado Carlos que vivía en Madrid. Carlos era muy simpático pero también un poco distraído. Un día, decidió visitar una pequeña ciudad en Andalucía para sus vacaciones. Emocionado como un niño, preparó su maleta la noche anterior, revisó su billete de tren 3 veces y hasta se acostó temprano para estar en forma al día siguiente. Pero cuando llegó el día de partir, Carlos se despertó con una sensación extraña, algo no iba bien. Al llegar a la estación, se dio cuenta de que había olvidado su cartera en casa. «Oh no, esto es una catástrofe», exclamó completamente nervioso. Afortunadamente aún tenía algo de cambio en el bolsillo de su chaqueta, justo lo suficiente para comprar un café. Se dijo a sí mismo que tal vez eso le daría la energía necesaria para encontrar una solución. En el café de la estación, Carlos conoció a Ana, una joven encantadora que notó de inmediato su expresión de angustia. «¿Pareces perdido? ¿Estás bien?», preguntó amablemente. Carlos, un poco avergonzado, le explicó su situación. Ana sonrió y respondió: «No te preocupes, puedo ayudarte. Puedes llamar a alguien para recuperar tu cartera». Esto parecía simple, pero Carlos, en su nerviosismo, ya no sabía cómo explicar correctamente la situación por teléfono. Intentó llamar a su vecina, pero tartamudeaba tanto que ella tuvo dificultades para entenderlo. «Cálmate», le aconsejó Ana. «Respira profundamente y habla lentamente. Simplemente di: hola, tengo un pequeño problema, ¿podrías ayudarme?». Carlos siguió su consejo y finalmente logró comunicarse claramente con su vecina, quien aceptó llevarle su cartera a la estación. Mientras esperaba, Ana y él hablaron de sus viajes respectivos. Ella le contó que adoraba explorar pequeñas ciudades españolas porque siempre descubría tesoros escondidos. Carlos, inspirado por sus historias, comenzó a soñar con todas las aventuras que podría vivir en Andalucía. Cuando la vecina de Carlos llegó finalmente, estaba sin aliento pero sonriente. «Eres realmente despistado. Pero bueno, por suerte eres simpático», dijo entregándole su cartera.
Carlos la agradeció calurosamente y le ofreció un café a Ana para agradecerle también. Te lo agradezco infinitamente, sin ti todavía estaría en pánico, dijo con una sonrisa tímida. Después de este incidente, Carlos subió a su tren, aliviado pero también un poco divertido por la situación. Se dio cuenta de que a veces, los imprevistos pueden ofrecer encuentros inesperados y enriquecedores. Y gracias a Ana, no solo había recuperado su cartera, sino que también había aprendido algunas frases útiles para mantener la calma y ser educado en cualquier circunstancia. El viaje apenas comenzaba, y Carlos se sentía listo para enfrentar lo que le esperaba con un poco menos de distracción. Esperaba. Toma de lenguaje. Ahora que has seguido la historia de Carlos, es momento de extraer algunas expresiones y frases clave que te serán muy útiles en situaciones similares. Vamos a trabajar juntos en estas palabras y expresiones para enriquecer tu vocabulario. Repite después de mí para mejorar tu pronunciación. 1. Es una catástrofe. Esta expresión significa que una situación es realmente grave o problemática. Por ejemplo, si pierdes tus llaves u olvidas algo importante, puedes decir, oh no, es una catástrofe. Repite después de mí, es una catástrofe. 2. No te preocupes. Puedes usarlo para tranquilizar a alguien o para calmarte tú mismo. Por ejemplo, no tengo mi cartera, pero no te preocupes, voy a encontrar una solución. Repite después de mí, no te preocupes. 3. Respira profundamente. Esta frase es perfecta para aconsejar a alguien, o a ti mismo, que se relaje. Si estás estresado antes de un examen o una presentación, intenta decir, respira profundamente. Repite después de mí, respira profundamente. 4. ¿Podrías ayudarme? Una manera educada de pedir ayuda. Puedes usarla en cualquier situación donde necesites asistencia, como en un restaurante, en una tienda o incluso en una estación. Por ejemplo, disculpe, ¿podrías ayudarme a encontrar la salida? Repite después de mí, ¿podrías ayudarme? 5. Te lo agradezco infinitamente. Por ejemplo, te lo agradezco infinitamente por tu ayuda hoy, no sé qué habría hecho sin ti. Repite después de mí, te lo agradezco infinitamente. 6. Eres muy despistado. Esta expresión describe a una persona distraída o olvidadiza, como Carlos en nuestra historia. Puedes bromear con un amigo diciendo, otra vez has olvidado tu teléfono. Eres realmente despistado. Repite después de mí, eres muy despistado. Tómate el tiempo para practicar estas frases varias veces. Intenta usarlas en tu vida diaria, ya sea para jugar un papel en una conversación imaginaria o simplemente para expresarte en español. Cuanto más las integres naturalmente, más confianza ganarás. Vamos, repítelas una vez más. Y aquí llegamos al final de esta aventura en español. Espero que hayas disfrutado la historia de Carlos y que hayas aprendido algunas expresiones útiles. No olvides que el español, como cualquier idioma, se aprende mejor practicando regularmente. Así que pon en práctica lo que has aprendido hoy. Intenta usar estas frases en tus conversaciones o incluso frente al espejo.
Cuanto más las repitas, más naturales se volverán. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en dejar un comentario para decirme qué te ha parecido. Por ejemplo, escribe una frase con "te lo agradezco infinitamente" o cuéntame una pequeña anécdota donde hayas sido muy despistado. Leo todos tus mensajes y me encanta interactuar contigo. Y por supuesto, si eres nuevo aquí, suscríbete para no perderte nuestras próximas aventuras en español. Cada vídeo es una nueva oportunidad para progresar mientras te diviertes. Finalmente, recuerda que cada pequeño esfuerzo cuenta. Incluso si cometes errores, es normal e incluso esencial para aprender. Como Carlos, puedes transformar un momento estresante en una gran oportunidad de encuentro y descubrimiento. Así que sigue hablando, escuchando y explorando el español. Estás en el buen camino, y estoy orgulloso de acompañarte en este viaje. Hasta pronto para una nueva historia y nuevas palabras. Mientras tanto, practica, sonríe y, sobre todo, habla español. Adiós y hasta la próxima.